El vaso de vino tinto se estrelló contra la pared, salpicando la pintura blanca con manchas escarlata, como una metáfora sangrienta de mi propia rabia. Las lágrimas se mezclaban con el alcohol en mi rostro, un torrente de dolor, humillación y una furia implacable. Lisa, mi mejor amiga, mi confidente, la persona en quien más confiaba, me había robado a Derek, mi esposo, mi amor, pero no se saldría con la suya. Nunca. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Amanda, tengo 32 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad de Atlanta, Georgia. Mi vida, antes de la traición, era un cuadro casi perfecto. Un hogar acogedor en un barrio tranquilo, un trabajo que amaba, un matrimonio estable y una amistad incondicional con Lisa, mi mejor amiga desde la infancia. Pero esa imagen idílica se desplomó en un instante, como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. Lisa y yo habíamos compartido todo. Nuestros secretos, nuestros sueños, nuestras penas, nuestras alegrías. Habíamos sido inseparables, como hermanas. Por eso la traición dolió más. La traición de Lisa fue un golpe bajo, una puñalada trapera que me destrozó el alma. La infidelidad de Derek era un dolor, pero la traición de Lisa fue una herida mucho más profunda, mucho más dolorosa. El descubrimiento fue casual, un detalle insignificante que me abrió los ojos a una verdad terrible. Un mensaje de texto en el celular de Derek, una fotografía en sus redes sociales, una coincidencia en un bar que yo conocía perfectamente. Las piezas del rompecabezas se unieron, formando una imagen horripilante. Derek y Lisa, juntos, compartiendo un amor secreto, un engaño bien planeado, una traición profunda que me había dejado destrozada. Mi inicial reacción fue un torbellino de emociones. El dolor, la rabia, la humillación, la incredulidad, la desolación, la confusión, se mezclaban en un cóctel de sentimientos abrumadores. Quería gritar, llorar, destruir, pero en el fondo de mi dolor, en las profundidades de mi alma, nació una determinación fría y calculadora. No sería una víctima más, no me dejaría humillar. Mi venganza no sería impulsiva ni violenta, sería silenciosa, metódica, devastadora. Utilizaría la inteligencia, la astucia, mi conocimiento del mundo para desmantelar las vidas de Derek y Lisa, para exponer su traición ante el mundo y para hacerles pagar por el daño que me habían causado. Empecé recopilando información, sus secretos, sus debilidades, sus vínculos, todo estaba bajo mi lupa. Cada detalle, cada dato, cada información se convirtió en un arma en mi arsenal. Mi trabajo me daba la oportunidad de acceder a información privilegiada y me convertí en una espía implacable. Mi plan fue lento, estratégico y efectivo. Empecé difundiendo rumores, insinuaciones sutiles, pequeños detalles que iban tejiendo una red de desconfianza alrededor de Derek y Lisa. Luego fui más allá. Utilicé mis contactos, mi ingenio, mi conocimiento de sus debilidades para desmantelar sus carreras. Con cada paso que daba, veía cómo el mundo que habían construido se desmoronaba lentamente. La estrategia funcionó a la perfección. Derek y Lisa, expuestos públicamente, perdieron sus trabajos, sus amigos los abandonaron, su reputación se derrumbó. Fueron humillados, aislados, destruidos por su propia traición. La venganza fue larga, pero el resultado final fue devastador. Y aunque la tristeza y el dolor persistían, esa sensación de vacío fue reemplazando con un sentimiento de justicia, de reparación. Mirando hacia atrás, comprendo que la verdadera victoria no estuvo en su destrucción, sino en mi propia superación, en la fortaleza que encontré dentro de mí, en la capacidad de reconstruir mi vida, en la paz interior que finalmente logré alcanzar. La traición me había enseñado a valorarme, a protegerme, a defenderme.
Me había convertido en una mujer más fuerte, más independiente, más decidida. El karma se había encargado de aplicar justicia y en el camino había sanado. Las lecciones de la vida a veces son muy dolorosas, pero valiosas, y el dolor me hizo más fuerte. La caída de Derek y Lisa fue un proceso lento, metódico, pero implacable. No fue una explosión repentina, sino un derrumbe gradual, un desmoronamiento lento pero seguro de sus vidas. Cada paso que daba en mi plan de venganza estaba cuidadosamente calculado, cada movimiento estratégico para causar el máximo daño, la mayor humillación. No fue un acto de crueldad, sino de justicia poética. Empecé con su reputación, difundí rumores, sembré dudas, alimenté las sospechas entre sus conocidos. Utilizando mis habilidades como diseñadora gráfica, creé imágenes y videos que sugerían su infidelidad, manipulando la información para que pareciera una verdad irrefutable. Las redes sociales se convirtieron en mi arma principal, un espacio donde la información se propaga con una velocidad inimaginable. La estrategia funcionó a la perfección. Los rumores se extendieron como la pólvora. La desconfianza comenzó a crecer entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares. Derek y Lisa, envueltos en una red de sospechas, empezaron a perder terreno. Su imagen pública, antes impecable, se fue deteriorando lentamente, como una escultura de arena ante la marea. Luego, me concentré en sus carreras. Utilicé mis contactos en la industria de la publicidad para sembrar dudas sobre su profesionalismo, su ética de trabajo, su competencia. Anónimamente, pero con eficiencia, manipulé la información, planté semillas de desconfianza que germinaron rápidamente. Sus jefes, presionados por la creciente ola de rumores, comenzaron a dudar de su capacidad. La consecuencia fue inevitable. Derek y Lisa fueron despedidos de sus trabajos. Su estabilidad económica, hasta entonces sólida, se desplomó. La pérdida de sus empleos fue un golpe devastador, un golpe que sacudió sus vidas hasta sus cimientos. La caída continuaba su curso imparable. La humillación continuó creciendo. Sus amigos, afectados por los rumores, se distanciaron, evitando el contacto con ellos. Sus familiares, preocupados por su reputación y su futuro, los aislaron, generando un clima de desconfianza y recelo. Derek y Lisa, envueltos en un torbellino de soledad y desolación, se vieron solos, abandonados, sin el apoyo de sus seres queridos. El silencio que siguió a su caída fue ensordecedor, un vacío que resonaba con el eco de su traición. No hubo gritos, ni llantos, ni protestas, solo un silencio profundo, cargado de remordimiento, de humillación, de arrepentimiento. La justicia, lenta pero segura, había llegado. Mientras observaba su caída, mientras veía cómo se desmoronaba el mundo que habían construido sobre la base de la mentira y la traición, sentí un extraño vacío. La rabia, el dolor, la humillación habían sido reemplazados por una sensación de tristeza, de compasión. Había hecho justicia, había logrado mi venganza, pero el triunfo no traía la alegría esperada. La soledad me inundó. El dolor de la traición se mezclaba con la tristeza de su caída. La venganza no había llenado el vacío que habían dejado en mi vida, el vacío de la amistad perdida, el vacío del amor traicionado. Necesitaba procesar mis emociones, sanar mis heridas, reconstruir mi vida. Comencé terapia. Necesitaba entender mis emociones, procesar el dolor, reconstruir mi autoestima. La terapia me ayudó a entender la complejidad de mis sentimientos, a aceptar mi dolor, a sanar mis heridas. La venganza había proporcionado una justicia superficial, pero la sanación era un proceso profundo, personal y necesario. El camino de la reconstrucción de mi vida recién comenzaba, y en medio de ese proceso de sanación, una nueva sombra apareció en el horizonte,
una nueva amenaza, un nuevo misterio que me obligaría a enfrentar una nueva batalla, una batalla más compleja, más oscura, más peligrosa que las anteriores. El juego, aparentemente, aún no había terminado. La aparente calma que siguió a la destrucción de Derek y Lisa fue efímera, una tregua engañosa en una guerra que, al parecer, estaba lejos de terminar. Un nuevo mensaje, anónimo y misterioso, irrumpió en mi vida, sembrando la inquietud y el miedo en mi corazón. Esta vez no era una amenaza directa ni una insinuación velada, sino un acertijo, un enigma que requería ser descifrado. El mensaje llegó a través de un correo electrónico anónimo, con un remitente desconocido y una dirección IP enmascarada. El cuerpo del mensaje contenía una serie de símbolos crípticos, una secuencia aparentemente aleatoria de caracteres que no tenía sentido aparente. El miedo, que creía haber superado, regresó con una intensidad inesperada, acompañado de una sensación de vulnerabilidad y desasosiego. Comencé a investigar el origen del mensaje. Utilizando mis habilidades, mis contactos, mi conocimiento del mundo digital, rastreé la dirección IP, el servidor, la ruta del correo electrónico. Fue un trabajo arduo, complejo, que requirió horas de investigación y una profunda inmersión en el mundo clandestino de la Internet. La búsqueda me llevó a un laberinto de información encriptada, de sitios web ocultos, de pistas falsas y engaños. La búsqueda era una obsesión. Mientras investigaba el origen del mensaje, comencé a recibir otras señales. Llamadas telefónicas silenciosas, mensajes anónimos en redes sociales, insinuaciones sutiles en los medios de comunicación. Era una campaña de desestabilización, una guerra psicológica diseñada para generar miedo e incertidumbre. La presión se intensificaba, la tensión era insoportable, la soledad regresó, el sueño se volvió escaso, la energía menguaba y la ansiedad se disparó. El desciframiento del código del mensaje anónimo me llevó a un nombre que me dejó helada, Mark, un antiguo compañero de trabajo de Derek. Mark, un hombre resentido con quien Derek había tenido una disputa por un ascenso en la empresa. Mark, un hombre con una sed de venganza contra Derek, que había estado observando mi campaña contra él. Mark, al descubrir la magnitud de mi venganza, había decidido involucrarse en una nueva etapa de mi batalla. Su objetivo no era simplemente vengarse de Derek, sino también de mí, por haber destruido su oportunidad de ascenso. El mensaje anónimo era una advertencia, una amenaza velada. Su venganza sería implacable. La amenaza de Mark era diferente a las anteriores. No se basaba en rumores ni manipulaciones, sino en acciones directas, en una campaña de sabotaje dirigida a mi vida personal y profesional. Comenzó atacando mi reputación, difundiendo información falsa en línea, creando perfiles falsos en las redes sociales que se hacían pasar por mí. La campaña era sofisticada y efectiva. Su estrategia estaba dirigida a dañar mi trabajo. Empezó a sabotear mis proyectos, a filtrar información confidencial, a desviar clientes. Utilizando sus conocimientos de la industria de la publicidad, estaba minando mi carrera de forma metódica y sistemática. Los efectos fueron palpables. La presión se intensificaba, el miedo volvía. La batalla contra Mark se convirtió en una guerra de desgaste. Él utilizaba sus conocimientos de tecnología para acosarme, para difamarme, para dañarme. Yo, utilizando mis recursos, mi inteligencia, mi determinación, intentaba contrarrestar sus ataques. Era una lucha intensa, agotadora, que me llevó al límite de mis capacidades. Pero en medio de la batalla, en medio de la tensión y el miedo, encontré una nueva fuerza. Había pasado por mucho. Había superado la traición de Derek, la venganza de Lisa y ahora estaba preparada para enfrentar la amenaza de Mark.
Había aprendido la importancia del respeto propio, de la determinación, de la resiliencia. La batalla final estaba próxima y esta vez estaba totalmente preparada para enfrentar la batalla final. La confrontación con Mark no fue un enfrentamiento directo, ni una batalla física, fue una guerra cibernética, una lucha silenciosa y estratégica librada en el campo de batalla digital. Él, un experto en tecnología, utilizaba sus habilidades para atacarme, para difamarme, para sabotear mi vida profesional. Yo, utilizando mis propios recursos y mi inteligencia, me defendí, contrarrestando sus ataques con precisión y determinación. Su primer ataque fue sutil, una campaña de desprestigio en línea. Creó perfiles falsos en redes sociales, difundiendo información falsa sobre mí, dañando mi reputación. Pero yo estaba preparada. Utilizando mis contactos y mis habilidades, rastreé los perfiles falsos, expuse su origen, desmintiendo la información difamadora. Su primer ataque fue neutralizado. Su segundo ataque fue más directo. Intentó sabotear mis proyectos, filtrando información confidencial a mis clientes, creando problemas en mis contratos. Pero yo había anticipado sus movimientos. Había creado copias de seguridad de toda mi información. Había reforzado la seguridad de mis sistemas. Sus intentos de sabotaje fueron infructuosos. El tercer ataque de Mark fue más personal. Utilizó la información que había recopilado sobre mi vida personal para acosarme, para intimidarme. Pero yo no me dejé intimidar. Denuncié sus acciones a las autoridades, proporcionando pruebas irrefutables de su acoso. Sus intentos de intimidación fracasaron. Mark, al ver frustrada su estrategia, intensificó sus ataques. Lanzó una ofensiva cibernética a gran escala, inundando mis redes sociales con mensajes de odio, difamándome, amenazándome. Pero yo estaba preparada. Había fortalecido mis sistemas de seguridad. Había contratado a un equipo de expertos en ciberseguridad. Sus intentos de dañarme fueron inútiles. La batalla cibernética fue intensa, agotadora, pero yo no me rendí. Había aprendido de mis errores pasados. Había fortalecido mi autoestima, mi confianza en mí misma. No me dejaría derrotar por un hombre resentido. Mi determinación se fortaleció con cada ataque que Mark lanzaba. La lucha fue exhaustiva. En medio de la batalla cibernética, encontré una nueva fuerza, una nueva determinación. Había pasado por mucho. Había superado la traición de Derek y Lisa. Había confrontado la venganza de Sarah. Ahora estaba preparada para enfrentar la amenaza de Mark. Había aprendido la importancia del respeto propio, de la determinación, de la resiliencia. No sería una víctima, sería una guerrera. Descubrí el punto débil de Mark, su arrogancia, su confianza excesiva en sus habilidades tecnológicas se convirtieron en su talón de Aquiles. Había dejado rastros, huellas digitales en sus ataques, errores en su programación. Esos errores fueron mi oportunidad. Mi contraataque final estaba próximo, el momento de la verdad. Pero justo cuando creía tenerlo todo bajo control, una nueva amenaza surgió de las sombras, más poderosa, más peligrosa que las anteriores. Un nuevo mensaje, más enigmático que el anterior, llegó a mi correo electrónico. Una nueva pieza en este juego mortal que parecía no tener fin. El juego, al parecer, continuaba, y yo estaba lista. El nuevo mensaje anónimo era diferente a los anteriores. No contenía amenazas directas ni acertijos crípticos. Era una simple fotografía, una imagen borrosa de mí misma, tomada desde una distancia considerable, desde una ventana de un edificio cercano a mi apartamento. La imagen estaba ligeramente pixelada. La calidad no era buena, pero era innegablemente yo. La sensación de estar siendo observada, de ser vigilada, se intensificó. El miedo, que creía haber controlado,
regresó con una fuerza abrumadora. La fotografía era una clara señal de que estaba siendo monitoreada, seguida, acechada. Alguien me estaba observando, alguien que conocía mis movimientos, mis hábitos, mi rutina diaria. La sensación de vulnerabilidad era palpable, la inquietud constante. El sueño se volvió casi imposible, el estrés me consumía. La tranquilidad que tanto me había costado construir se derrumbó. Comencé una investigación exhaustiva, tratando de identificar el origen de la fotografía. Utilizando mis contactos en la policía, en agencias de investigación privada, en los círculos de seguridad informática, intenté rastrear la ubicación desde donde se había tomado la imagen. La búsqueda fue ardua, compleja, llena de callejones sin salida y pistas falsas. La presión era inmensa, la tensión casi insoportable. La investigación me llevó por diferentes caminos, a lugares inesperados. Analicé las imágenes de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos a mi apartamento. Revisé los registros de las empresas de telecomunicaciones, buscando rastros de actividad inusual en mi zona. Consulté con expertos en seguridad informática, analizando metadatos y detalles técnicos de la fotografía. La tensión era constante, dormía poco, la comida era solo para mantenerme con vida, la búsqueda estaba consumiéndome. Mientras investigaba, el acoso de Mark continuaba. Sus ataques cibernéticos eran más sofisticados, más dirigidos, más dañinos, pero yo estaba preparada. Había fortalecido mi sistema de seguridad, había contratado un equipo de expertos. Cada uno de sus intentos de dañarme era frustrado, pero sentía que esta era una distracción, que alguien más estaba detrás de todo. La presión era inmensa. La sensación de estar vigilada, de ser acechada, me seguía a todas partes. El miedo se mezclaba con la frustración, la rabia, la determinación, pero no me rendiría. Había superado muchas dificultades, no me dejaría derrotar por esta nueva amenaza. Había superado las traiciones de Derek y Lisa, la venganza de Sarah, el acoso de Mark. Esta sería solo otra batalla en mi guerra. Finalmente, después de semanas de investigación exhaustiva, encontré la clave, un pequeño detalle, casi imperceptible en la fotografía, una anomalía en los metadatos, una sombra en una esquina de la imagen. Ese pequeño detalle me condujo al lugar exacto desde donde se había tomado la fotografía, el apartamento de enfrente del mío. El descubrimiento fue sorprendente, inesperado. El acosador no era un enemigo desconocido, sino alguien de mi propio edificio, alguien a quien conocía, alguien en quien confiaba. La revelación me dejó sin aliento. El miedo se mezclaba con la incredulidad, la rabia, la decepción. El momento de la confrontación final estaba próximo, y esta vez sabía que sería una batalla diferente, una batalla donde la verdad y la justicia eran mis únicas armas. La batalla final se acercaba. La revelación de que mi acosador vivía en el apartamento de enfrente fue un golpe devastador. No era un extraño, un enemigo anónimo, sino alguien de mi propio edificio, alguien a quien veía a diario, alguien con quien intercambiaba saludos cordiales en el ascensor o en el vestíbulo. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. La traición me golpeó con una fuerza inesperada. La confianza, ese pilar fundamental de mi proceso de sanación, se derrumbó. El miedo, que creía haber superado, regresó con una fuerza abrumadora. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y de una inquietud constante. El sueño se volvió escaso, la atención era palpable, la soledad, una vieja compañera, regresó. La investigación exhaustiva y meticulosa había llegado a su fin, pero el verdadero desafío recién comenzaba. Identificar al acosador fue solo el primer paso. Ahora debía descubrir su motivación, sus intenciones, su plan.
Utilizando mis contactos en la policía y en agencias de investigación privada, comencé a reunir información sobre los inquilinos del apartamento de enfrente. Descubrí que se trataba de una mujer, una joven llamada Emily, una artista gráfica que trabajaba desde casa. Emily era tranquila, discreta, casi invisible. Había pasado desapercibida durante todo este tiempo. Comencé a observar a Emily, a estudiar sus movimientos, sus hábitos, su rutina diaria. Lo hice con cautela, con discreción, evitando llamar su atención. La observé desde la distancia, recogiendo información, buscando pistas, buscando cualquier detalle que pudiera revelar su motivación, su plan. El proceso fue lento, arduo, agotador, pero fundamental. Mientras recopilaba información sobre Emily, el acoso de Mark continuaba. Sus ataques cibernéticos se volvieron más sofisticados, más agresivos, más dirigidos. Pero yo estaba preparada. Había fortalecido mi sistema de seguridad. Había contratado un equipo de expertos en ciberseguridad. Cada uno de sus intentos de dañarme era frustrado con precisión y eficacia. Sin embargo, la amenaza persistía. La tensión era inmensa, el estrés abrumador. La sensación de estar vigilada, de ser acechada, me perseguía constantemente. El miedo se mezclaba con la frustración, la rabia, la determinación, pero yo no me rendiría. Había superado la traición de Derek y Lisa, la venganza de Sarah, el acoso de Mark. No permitiría que Emily, con su misterioso plan, me destruyera. Finalmente, reuní suficiente información para confrontar a Emily. Descubrí que ella había sido una amiga cercana de Lisa, que había sido testigo de la traición de Derek y Lisa, que había estado presente durante los hechos. Emily, llena de ira y resentimiento por la traición de Lisa, había decidido vengarse, utilizando sus habilidades como artista gráfica para atacarme. La fotografía que había recibido era solo la primera pieza de su plan. Ella planeaba utilizar su talento para crear una campaña de difamación en mi contra, manipulando imágenes, creando videos falsos, difundiendo información falsa en línea. Era un plan inteligente, meticulosamente elaborado, diseñado para destruir mi reputación y mi vida. El momento de la confrontación final estaba cerca. El juego, aparentemente, estaba lejos de terminar, pero yo estaba preparada. Había aprendido de mis errores, había fortalecido mi autoestima, había descubierto mi propia fuerza interior. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez estaría lista para enfrentar cualquier cosa. La confrontación con Emily no fue violenta ni dramática. Fue una conversación fría, calculada, en la que la verdad y la justicia fueron mis únicas armas. La encontré en el vestíbulo de nuestro edificio, un lugar neutral, un escenario impersonal para un enfrentamiento crucial. No hubo gritos, ni insultos, ni amenazas. Simplemente la confronté con la evidencia. Le mostré la fotografía, la misma que me había enviado como una amenaza, señalando los detalles que me habían llevado a descubrir su identidad. Le expliqué cómo había rastreado sus movimientos, cómo había analizado sus hábitos, cómo había descubierto su plan. Le describí la meticulosidad de su estrategia, su ingenio, su determinación. Le expliqué cómo su plan me había llegado a afectar. Ella no opuso resistencia. Emily, al verse descubierta, no intentó negar su culpa. En silencio, confesó su participación en la campaña de difamación. Explicó su ira, su resentimiento por la traición de Lisa, su deseo de venganza. Describió cómo había planeado su ataque, cómo había manipulado imágenes, creado videos falsos, difundido información falsa en línea. Su confesión fue detallada, precisa, sin rodeos. Su motivación, sin embargo, fue más compleja que una simple sed de venganza.
Emily, al igual que yo, había sido víctima de la traición de Lisa y Derek. Había sufrido el daño de la amistad perdida, el dolor de la confianza rota. Su plan de venganza, aunque erróneo, nació de un profundo sentimiento de injusticia. Al escuchar su confesión, comprendí que Emily, como yo, había sido herida profundamente por las acciones de Derek y Lisa. Su venganza, aunque mal dirigida, provenía de un lugar de dolor y sufrimiento. No era una villana, sino una víctima buscando justicia a su manera. La confrontación no terminó con un enfrentamiento, sino con una comprensión mutua. No hubo necesidad de recurrir a la policía ni de denunciarla. Emily, consciente de sus acciones y de sus consecuencias, decidió abandonar la ciudad. Desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo su dolor, su resentimiento, su deseo de venganza. Tras la confrontación con Emily, sentí un profundo sentimiento de paz. No era la paz de la victoria ni la tranquilidad del triunfo, sino una paz más profunda, más significativa. Había cerrado el círculo. Había enfrentado mis demonios, mis miedos, mi dolor. Había procesado la traición de Derek y Lisa, la venganza de Sarah, el acoso de Mark, la amenaza de Emily. Había aprendido a perdonar, a sanar, a reconstruir. Mirando hacia atrás, comprendí que el verdadero triunfo no estaba en la destrucción de mis enemigos, sino en mi propio crecimiento personal, en mi capacidad de superación. Había aprendido a protegerme, a defenderme, a valorarme. Había descubierto mi fuerza interior, mi resiliencia, mi capacidad de enfrentarme a cualquier desafío. La traición, el dolor, la pérdida se habían transformado en lecciones de vida. El sol de Atlanta brillaba con intensidad. La ciudad, con su energía y su vitalidad, reflejaba la fuerza que había encontrado en mi interior. Había pasado por la tempestad, había enfrentado mis miedos, había superado mis heridas, había encontrado la paz, y esa paz, esa tranquilidad, ese sentimiento de serenidad era mi verdadera victoria. Había ganado mi vida.